Iglesia, buenas noches, que el Señor me los bendiga grandemente y en el nombre de Jesús y con la ayuda de su Santo Espíritu, hoy traemos una palabra hermosa, maravillosa, para que sea llevada a nuestros corazones en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos 12:2. El título se llama El entendimiento. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a entenderte más, a conocerte y a llevar un evangelio puro y verdadero, Señor, de transformación y cambio, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces miramos que Dios, en su infinito poder, conocimiento, entendimiento, quiere que nosotros nos renovemos en el entendimiento y que no nos conformemos a este siglo. Así lo vas a encontrar año tras año, porque la Biblia es actualizada, entonces, a este siglo que estamos viviendo. Y si termina este siglo y no ha venido Cristo, sigue hablándote este siglo, hasta que se cumpla todo lo que está determinado. Amén. Entonces, la palabra, el entendimiento, nos saca de la ignorancia, del no conocimiento de Dios que muchas veces tenemos. Porque es que lo que no conocemos muchas veces, oímos hablar de Dios, pero en realidad ni lo entendemos ni lo conocemos. Entonces vamos a mirar la palabra griega, nous, quiere decir entendimiento, mente humana o divina, intelecto, pensamiento, sentimiento. Y en griego, entendimiento es igual a comprensión. Entonces siempre traemos el origen de la palabra que vamos a predicar y nos extendemos detalladamente a ver lo que Dios quiere hablarnos hoy. Pero así como le buscamos el origen del idioma en que fue escrita, Romanos 12:2, que fue en griego, también buscamos de a dónde viene el entendimiento. Entonces vamos a buscar origen del entendimiento. Y vámonos al Salmo 147:5. Dios nunca nos pide lo que Él no nos haya dado, porque Él se haya puesto de ejemplo primeramente, porque Él es un Dios fiel y maravilloso. Salmo 147:5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Su entendimiento es infinito. El de nosotros es finito, limitado a lo de Él. El de Él es infinito. No hay quien lo iguale. Entonces, miramos que en el Salmo está diciendo que el entendimiento de Él es infinito. Y vamos a ver que dice el profeta Isaías, también con respecto al entendimiento de Dios. En Isaías 40:28 dice la palabra, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance el entendimiento de Él. Él lo hizo todo en su propio conocimiento. Es infinito el entendimiento y todo lo ha hecho en su tiempo. Entonces le buscamos. Y si Jesús es Dios, Él nos abre el entendimiento, porque Él tiene el poder. Por eso es que muchos no entienden y dividen
a Dios. El uno dice Jesús, el otro el Padre, el otro el Espíritu Santo, pero es por falta de entendimiento. Cuando uno llega a la verdadera comprensión, al verdadero entendimiento, uno se da cuenta que no es así, que no es que sean tres dioses, sino uno solo, en tres manifestaciones, porque Él lo ha querido así. Pero ese es el entendimiento que Él nos ha dado a través de buscarlo a Él constantemente. Amén. Vamos a ver lo que dice Lucas, el Evangelio de Lucas 24:36. 24:36, para que nos quede una claridad aquí, que es lo que venimos a aprender. Dice, Jesús se aparece a los discípulos. Después que Él resucita, se le aparece a los discípulos. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Él lo sabe todo. Ya. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpá y ve, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Mire que se les aparece y ellos están mirándolo y tiene que abrirles el entendimiento para que pudieran comprender todo lo que les había dicho. Y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí que yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén, iglesia. Entendimiento nos los tiene que abrir Él. Lo estamos escuchando. El entendimiento es infinito. Nadie lo supera de Dios, pero Él se lo abre al que lo busca, al que está con Él. Llega el momento, y así te pasa a ti, me pasó a mí, que en un momento leyendo la Biblia, hasta que Dios, a través de Jesús, que es el mismo Dios, me abrió el entendimiento por el Espíritu Santo, y hoy la conozco. Sé un poco de la Biblia, cada día quiero saber más, quiero entenderla más. Entonces ya nos dimos cuenta. ¿Y qué nos dice en Juan 5:20? Primera de Juan 5:20. Mire lo que nos reconfirma la palabra de que Él es Dios. Pero hay que tener el entendimiento, porque si no tienes el entendimiento vas a luchar y nunca vas a conocer. Vas a vivir con dudas. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, iglesia. Solamente tienes que leer la Biblia. Pedirle todos los días, Señor, dame entendimiento, quiero conocerte, quiero entenderte. Porque muchos están luchando.
Leo la Biblia, pero no entiendo. Mire, la palabra entiendo, no tienen entendimiento. Y por eso si hoy no prestas atención y cierras de no verlo, ¿qué entendimiento vas a tener? Si aquí te trae la información el Señor para que hagas lo que tienes que hacer, para que aprendas y lo logres. Entonces ya nos dimos cuenta que Él quiere que renovemos el entendimiento, no nos amoldemos a este siglo. Y otra es que le buscamos el origen, que es de Dios. El entendimiento es infinito y nadie lo supera. Y lo dice el mismo Jesús. Y aquí habla Él que las escrituras tenían que cumplirse, que Él tenía que resucitar. Pero 700, 800 años antes de venir Cristo, ya un profeta, o sea, profeta menor, ya lo había dicho, lo que iba a ser, lo que iba a pasar. Vamos a ver lo que nos dice la palabra. En Osea 6:2, con respecto a lo que nos está diciendo Él, de que Él resucitaría, le abrió el entendimiento para que ellos pudieran ver. Y ellos vieron y reconocieron que era lo que Él les estaba diciendo. Osea 6:2 dice la palabra: nos dará vida después de 2 días, y el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Amén. Le abrió las escrituras, la mente, le abrió el entendimiento, pudieron entender las escrituras que Él le había dicho, que iba a morir y iba a resucitar al tercer día. Y Él nos da vida, y nos va a dar vida, nos va a resucitar. Ya tenemos vida en Él, pero si nos toca morir, resucitaremos con Él, porque lo dice la palabra y nosotros lo queremos. Amén, iglesia. Entonces vemos, ¿cómo lo conseguimos? Qué buena pregunta. ¿Qué vamos a conseguir? Hombre, el entendimiento. Lo estamos mirando, pero necesitamos conocer cómo lo conseguimos. Qué importante que Dios nos pueda dar esa orientación. Y vamos al Salmo 119. 119, lo más largo que hay de los salmos. Y te vas a dar cuenta qué hay que hacer. En el versículo 34 dice la palabra: dame, eso es oración, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Orando, tú le pides todos los días. Hágalo, yo lo hago, lo sigo haciendo todavía. Ahora le digo, es dame más entendimiento sobre tu palabra, Señor, porque quiero conocerte más, quiero entenderte más. Y aquí el salmista, en el versículo del Salmo 119, le dice, dame, le está pidiendo, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Si tú no tienes entendimiento, imposible que tú guardes la ley de Dios y que la puedas cumplir de todo corazón. Por eso hay gente que llegan al evangelio, se bautizan y usted los ve, pero no tienen entendimiento porque ni siquiera conocen la palabra. Hicieron unos rituales, pero no se han comprometido verdaderamente a buscar el entendimiento, el conocimiento de Dios. Y vamos a ver lo que dice ahí mismo en el 125, el versículo 125 del Salmo 119. Dice, tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Diga siempre, yo soy tu hijo, yo soy tu siervo. Él no le va a dar sino a sus hijos, los que les piden, los que lo buscamos. Tu siervo soy yo, siéntase propiedad de Él. Dame, vuelve a la misma palabra, dame. Pídale, ¿a quién más le puede pedir? Entonces se puede poner a pedirle a nadie, sino a Él. Él es el que tiene el entendimiento infinito y ese no hay quien lo supere. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Vamos ahí mismo al 144.
144, dice la palabra: justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Tercera vez, dame entendimiento y viviré. Amén, iglesia. Y vamos al 169, de ahí mismo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. 4 veces que le está diciendo, dame, pídale. Dice que al que pide se le dará, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Orando, ahí vas a conseguir el entendimiento. Una de las cosas grandes que puede tener cualquier cristiano es la oración. Los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a los de él. Es importantísimo que usted busque diariamente esa vida de oración y pídale para que Él le da, hágalo de todo corazón. Entonces, ¿quiénes están sin entendimiento? Que es bueno conocerlo, porque usted oye hablando tanto de Dios, pero hay muchos que no conocen a Dios, no lo entienden. Cuando hay un desastre, el que no entiende a Dios dice, ¿y él por qué permite que mueran niños? Usted no sabe que los niños son de él, que los niños están bajo su protección y él hace lo que él quiere y como él quiere. Pídale entendimiento y lo comprenderá cuando vienen las situaciones difíciles o cuando se te presente cualquier situación. ¿Por qué Dios te provoca o permite que te suceda eso? Pero si tienes el conocimiento o el entendimiento de Él, te vas a dar cuenta que Dios te está reprendiendo y quiere lo mejor para ti. Vamos a la pregunta. ¿Quiénes están sin entendimiento? Primer punto, los desordenados. Están dentro de la iglesia y por eso es que hay mucha polémica y los de afuera hablan tanto de las iglesias porque no hay el orden que debe ser. Y esta es una situación dura y delicada también con la cuestión de las lenguas. Y nos vamos a ver qué nos dice Pablo con respecto a las lenguas. Dice, no las debemos prohibir, pero hay gente que se atreve a dar lengua como si ellos fueran el Espíritu Santo o fueran Dios. Venga para meterle lengua, hable lengua, déjese de locura, eso se llama desorden. La Biblia está bien hecha, no tiene equivocaciones, no tiene desorden. Se equivoca el que no tiene entendimiento de la palabra. Vamos a 1 Corintios, a este primer punto, que le vamos a dar respuesta a quienes están sin entendimiento. Lo titulé Los desordenados. 1 Corintios 14, vamos a leerlo del 1 en adelante. Sigue el amor y procura los dones espirituales, pero sobre todo que se profetices. Pablo quiere más que profetice que don de lengua, pero si lo tiene, bendición de Dios. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizasen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y no hacer que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Si no la vas a interpretar, ¿para qué la vas a hablar? Y es mayor el que profetiza, el que predica la palabra, que el que habla en lengua. Y han agarrado un capricho, que si no habla en lengua no está ungido.
Eso es a lo que el Espíritu Santo quiera dárselo. Y como Él quiere, y lo vamos a comprobar. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la citara, si no dieren distensión de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonidos inciertos, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por lengua nos dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Usted toca la trompeta y sabe si está invitando a la guerra o si la está tocando para un funeral. Hay que ponerle sentido. No es tocar la citara, que es un aparato de música, a la loca. Hay que sacar la nota y que estén bien coordinados. Así es el que habla en lengua. Debe tener la interpretación correcta para la iglesia. Dice entonces, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Todos, hasta los lenguajes, la jerga, todo tiene un significado, porque no se va a hablar porque no hubiera entendimiento. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Hágalo, orden de Dios. Sí, ¿para qué va a hablar una retajila? O si legalmente que sea la lengua angelical de Dios, pero debe de darle revelación a la iglesia, o si no, quédese callado. Háblela porque es para usted con Dios. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué dije? Ni para la iglesia, ni para nadie. No tengo entendimiento. ¿Y por qué me pongo a hablar lo que no entiendo? Eso se llama desorden. No es que no se esté hablando en lenguas. No se debe prohibir hablar en lengua. Pero eso debe de venir del Espíritu Santo. No porque yo te traiga aquí a la iglesia. O venga que lo voy a poner a hablar lengua. Escuchemos y se va a dar cuenta. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Qué hago cantando ni lo que entiendo? Y orando lo que no entiendo. Eso es lo que le pasa a muchas personas. Oran y nunca reciben respuesta. Cantan y cantan y no le ponen ni sentido a lo que están hablando o lo que la canción, la alabanza lo quiere llevar. Y puede estar cantando hasta alabanzas que no van a agradar a Dios, que más bien es una abominación. Dice la palabra entonces, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Actuación de gracias, pues no sabes lo que hablas, lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Eso es lo que hay, un desorden. No es que no se hable, no es que no se diga las cosas, pero deben de interpretarlas. Y mire lo que nos sigue diciendo, no está hablando al mundo, está hablando a la iglesia. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Pensamiento, entendimiento, todo eso viene de la palabra nous. Si no sé niño en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor.
Si no te entienden la palabra castiza que está hablando, menos te van a entender la que estás hablando en lengua. Entonces, edifique hablando la palabra. Si es de Colombia, en castellano. Si es de Estados Unidos, en inglés, en francés, pero hable la palabra. Porque tiene que hablarla, porque nos está diciendo claramente aquí. Entonces, mire que dice: de modo de pensar, en la ley está escrito, aún me oirán, dice el Señor, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es a los incrédulos, sino a los creyentes. Esta es la profecía. Lo que venimos a hablarle, hoy les estoy profetizando la palabra de Dios. A los creyentes. Y no le estoy hablando a un público incrédulo, y el que la va a escuchar va a aprender, porque para eso es que estamos. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indotos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entran algún incrédulo o indoto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y si postrándose sobre el rostro adorara a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano, cuando reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lenguas, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cada quien trae, cada quien tiene su don, lo que Dios, el Espíritu, Dios, el Jesucristo lo haya preparado. Hágalo. Y ve lo que sigue. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. No hay ni un intérprete, eso es habla, y eso parece de loco. Y es verdad lo que está diciendo la misma palabra. El orden es muy maravilloso cuando usted hace esto en orden. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué vamos a estar confundidos? Y bajamos al versículo 40 y dice: pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Quiénes hablan estas que parecen es loco? Y el otro dice: venga que va a hablar lengua, como si ellos fueran el Espíritu Santo. Y vamos a comprobarlo. Vamos a buscar ahí en Corintios 12. Abran su Biblia en Corintios 12, 10 al 11. Dice: a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Mire, discernimiento de espíritu. A otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Da tristeza personas que se toman esta atribución. Venga que va a hablar lengua, y hable lengua, y lo tumban o se caen o lo empujan o hacen lo que sea, pero eso no es lo que se llama desorden. Entonces, ¿quiénes no tienen el conocimiento o el entendimiento? Los que usan el desorden. Ese es el primer punto de esta pregunta. Los desordenados. Segundo punto, los israelitas. Vamos a comprobarlo en 2 de Corintios
3, 14, lo leemos hasta el 3 del 13. 2 Corintios 3, 13 al 17. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Entonces Israel, el que está ahí, está embotado. Tiene el entendimiento. Ellos están bajo todavía el antiguo pacto. Y por eso usted dice, ¿por qué en Israel, donde nació Jesús, de donde es Jesucristo, hay tanto problema? Pero eso tiene que cumplirse así, porque está diseñado por Dios, para que los gentiles entráramos a la iglesia. Israel está embotado hasta el día de hoy. ¿Sabe qué tiene? El entendimiento. Cuando a una persona se le embota el entendimiento, dígale lo que usted le diga, no va a cambiar. Mira, hay personas que tienen el entendimiento embotado y uno dice, pero lea, mire lo que dice la Biblia. No, yo creo en lo que yo creo, pero no en lo que dice la Biblia. Porque son cosas que se las impusieron y él sigue metido ahí porque se le embotó el entendimiento. Qué buena respuesta tuvimos. Los desordenados, segundo, el pueblo de Israel. Tercero, los gentiles, que éramos nosotros y ahora somos la iglesia. Vamos a ver lo que nos dice la palabra en Efesios 4, 17 al 21. Efesios 4, 17 al 21. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, y si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Entonces, tres tipos que hoy en día no tienen, están sin el entendimiento verdadero de la palabra de Dios. Los desordenados, que quieren hacer lo que les dé la gana y poner lo que ellos quieren y hacerlo como ellos quieren. Otro, el pueblo de Israel, por orden de Dios también, para que se cumpla la dispensación de la conversión de los gentiles y nos volvimos iglesia y los que faltan, y los gentiles que se van a quedar en su vida, que no van a cambiar, porque está dicho aquí y hoy no los comprobó la palabra. Amén, iglesia. Mire que ahí mismo en Efesios 5, 17 dice, por tanto no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No seas insensato. Abre el entendimiento. Pídele a Dios, al Espíritu Santo, a Jesús, que te abra el entendimiento y vas a entender esto que te estoy predicando. Porque el que no dice, ese hombre es loco, y el que está loco es él. Porque como no se ajusta a la doctrina que lleva torcida, y esto no le va a caer bien, porque ya se acostumbró a estarle diciendo a la gente que venga para ponerlo a hablar lengua como si él fuera el Espíritu Santo. El otro está embotado, que quiere andar en la ley, quiere hacer lo que hicieron en otra época, o lo que quiere hacer el pueblo, judaizar la iglesia,
Y otro quiere vivir en la vida placentera y perdieron toda sensibilidad hacia la palabra de Dios. Pero nosotros ya somos entendidos en la palabra. Amén, iglesia. Bueno, qué maravillosa la palabra. Ahora sí viene otra pregunta. ¿Qué hace? Mire, ¿qué hace el que no tiene entendimiento? ¿Qué hace? ¿Cómo nos damos cuenta que una persona no tiene entendimiento? Aunque te diga que tenía 20 años, 50 años está en la iglesia. Y aunque te diga que es de tal doctrina. Pero cuando usted ha leído la Biblia y la entiende, usted se da cuenta que esa persona no tiene el entendimiento. Mire algo que nos pide Dios a través del profeta Isaías. No, el profeta Jeremías, ya que llegó esta palabra aquí. 9, vamos a buscar Jeremías 9, 23 al 24. Dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. O sea, el entendimiento de Dios es la gloria del hombre. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén, iglesia. ¿Qué quiere Dios de usted y de mí? Que lo conozca, que lo entienda, que Él es misericordioso, que Él hace justicia y que ese es el verdadero conocimiento de Dios. Es la gloria del hombre. Esa es la gloria que nosotros debemos tener, conocerlo a Él, y Él se glorifica en nosotros cuando nosotros lo entendemos verdaderamente y lo conocemos. Entonces, ¿qué hace el que no tiene el entendimiento? Vamos a buscarle respuesta. Vamos al libro de Isaías 44, 9. Isaías 44, 9. Préstele siempre atención. Usted pare los oídos. Preste la atención para que vea que va a aprender. Isaías 49, 9. Dice, vamos a buscar 44. Estoy en 49. Bueno. Título que tiene ahí, dice, la insensatez de la idolatría. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios, está con minúscula? ¿O quién fundó una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomó la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza y su brazo. Luego tiene hambre y le faltan la fuerza, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, la señala con almagre, lo labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón o semejanza de hombre, hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un Dios con minúscula y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego,
con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia después, se calienta. Y dice, oh, me ha calentado y he visto el fuego. Y hace de él sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No sabe ni entiende, porque cerrados están sus ojos para no ver, su corazón para no entender. Mire, no sabe ni entiende. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta. Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Amén, iglesia. ¿Qué hace el que no tiene entendimiento? Está labrando el pedazo de palo, el resto hasta hace una carne con ellos, y hace sin embargo el muñeco y después va y lo adora y lo pone en un rincón y le pide, se le arrodilla y le pide viéndolo hecho él mismo y hace que los demás hagan lo mismo. ¿Quiénes hacen eso? Los que no tienen entendimiento de la palabra. Eso es lo que Dios nos está hablando hoy, que salgamos de la ignorancia, porque nos tienen engañados. Lo mismo que usted fabrica, lo adora y hasta lo besa. Le pasa un trapo, un aceite ungido y se pasa por donde le duele a usted y le hace creer. El diablo hace todo eso. El diablo es un mentiroso. Mire que en Osea también vamos a encontrar algo que nos está diciendo el Señor. Entonces ya, primera respuesta, ¿qué hace el que no tiene entendimiento? Fabrica y adora ídolos, porque él está sin entendimiento y él cree que por ahí va bien. Y usted le dice y más bien se le conspira, porque el entendimiento de él está embotado, igual que el del pueblo de Israel. Osea 13 del 1 al 4, para darle más firmeza aquí, para que vea que sigue el problema. Dice, cuando Efraín hablaba, hubo temor, fue exaltado en Israel, mas pecó en Baal y murió. Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho según su entendimiento, imágenes de fundición, ídolos, toda obra de artífice, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que besen los becerros. Por tanto serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se pasa, como el tamo que la tempestad roja de la era, y como el humo que sale de la chimenea. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios con minúscula fuera de mí, y ni otro Salvador sino a mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué hacen? Con plata lo fabrican, hay de madera, hay de bronce, hay de yeso, como usted quiera los encuentra de cualquier forma. Y usted será capaz hoy, después de haber escuchado esta palabra, de mantener esos ídolos allá en su casa. Coja y bótelos. No se los vaya a regalar a nadie porque les hace daño. Los contamina. Saque la basura de su casa. Saque al demonio de la casa. Y vamos a comprobarlo para que se dé cuenta. Vamos a 1 Corintios 10, 19 al 21. Para ver qué nos habla del ídolo. Esta palabra tenemos que hablar a la iglesia porque Dios, Jesús, quiere que los hombres, mujeres, jóvenes se arrepientan y lo puedan conocer a Él como único Dios verdadero. Mire que dice en 1 Corintios 10, 19 al 21.
¿Qué digo? ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipe con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás? Desde sus orígenes, ha enceguecido la mente, el entendimiento de los hombres, y él se pone que lo adores. Y tú no te das cuenta que cuando tienes un ídolo estás adorando al propio diablo, al propio Satanás. Vamos a comprobarlo, porque el Dios con minúscula se llama Satanás. Aquí en la segunda carta a los Corintios, 4:4, mire lo que nos dice. En los cuales el Dios, está con minúscula, de este siglo. Cuando vamos a Romanos 12:2 dice, no te amoldes, no te conformes a este siglo. En este siglo es que estamos viendo, y se ha declarado más que todo la idolatría, el satanismo, y todo lo que usted quiera mirar está desarrollado abundantemente. En los cuales el Dios de este siglo cegó. Tú tienes ojo físico, pero tus ojos espirituales están ciegos. Tú esto no lo ves, al menos que seas cristiano. Y a veces hasta siendo cristiano no leemos, no entendemos la Biblia. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí vas a encontrar los dos Dios, con minúscula y con mayúscula. Con minúscula se llama Satanás, y eso es lo que hace a través de la idolatría. ¿Sabe por qué? Por falta de entendimiento. Hoy es un día que tú transmítale este mensaje a tu familia, a vecinos que tienen altares en su casa, y ellos no se dan cuenta de dónde les viene tanta ruina, tanta enfermedad, tanta contienda y tanta cosa, porque tienen al mismo Satanás metido en los rincones de su casa, en las piezas, y les prenden vela y a veces hasta se quema la casa. Y siendo un Dios, ¿y por qué no cuida la casa? Salga de esa ignorancia. El entendimiento nos saca de la ignorancia, así como me sacó a mí. Yo los fundía, yo los hacía porque como artesano, y esta palabra me la dio una madrugada, leyéndola, de Isaías 44:9, que les leí, y la leí toda, y dice, tanto el que la funde como el que la adora, toditos son iguales. Toditos van, si no se arrepienten y dejan, se van para el infierno. Vimos el primer punto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace el que no tiene entendimiento? Fabrica y adora ídolos. Carga el propio Satanás encima y no se da cuenta. Y eso es hasta rentable. Eso lo compran porque la gente es temerosa. Esas cuotas, cuando yo los fiaba, los muñecos esos, me los pagaba más que cualquier otra cosa. Porque si no pagaba y que les cobraba, y yo creo que sí, Satanás no regala nada, todo lo cobra. Él te sana un brazo y te arranca el pie, porque así que trabaja él. Entonces tenga cuidado, no le tenga miedo, sométase a Dios, resista al diablo y esto irá de usted. Santiago 4:7. Léalo, no le tenga miedo a nada, sino témale a Jesucristo. Amén, iglesia. Segundo, se ofende con la verdad. Vamos a ver lo que dice la palabra en Mateo 15:10 al 20. Se ofende. Cuando usted le habla de eso, se ofenden porque son unos fariseos mentirosos delante de Dios. Esos son los fariseos de este tiempo. Mateo 15:10 al 20. Dice la palabra. Oí y entendé. Mire lo que le dice Jesús. Esto fue dicho por Jesús. En la Biblia de estudio está en rojo. Son palabras dichas directamente por él. Dice, oí, es de oír y entender. No lo que entra en la boca contamina al hombre,
mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Miren, ¿qué les digo aquí? Se ofenden. ¿Y qué hicieron los fariseos? Se ofenden. ¿Y qué pasa con un idólatra cuando usted le habla esto? Se ofende. Y le dices hasta del mal que se va a morir. Porque tiene una posesión ahí que no lo deja ver, está entenebrecido, Satanás lo tiene atado. Dice esta palabra, pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigado. Tranquilo que ellos no están plantados para el reino. Déjalos, son ciegos, guía de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Tanto el que te está llevando es ciego y tú sigues a un ciego. Y por eso era que uno se iba detrás de los ídolos en procesiones, festejando día de la patrona, del patrón. Ignorancia y sigue y ahora se multiplica más. Esto no se va a quitar porque está aquí que tiene que hasta el final. Dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Siempre Pedro estaba, y eso es bueno que las personas sean así. Pregunten. A mí me gustan las personas que preguntan, que le queden inquietud. Y es bueno. Uno le da la respuesta. Si uno no sabe, busca quien la sabe, pero alguien tiene que saberla. Pero hay que darle la respuesta. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Mire, ¿cómo les dijo? ¿No entendéis que todo lo que entra a la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Hemos llegado a un término de que usted ahora nada más es y lávese las manos, échese jabón y no quitamos el pecado. No estoy diciendo que coma porquería ni que se ensucie. Es bueno el aseo. Estoy diciendo que a los que deben de pararle bola, no le paran bola. ¿Qué hace usted con la base y no quita lo que está diciendo aquí? Si usted no quita de su corazón los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, te estás protegiendo del virus, supuestamente, pero te estás protegiendo o te estás cuidando más bien de ese Dios todopoderoso, de lo que te está diciendo aquí. Sigamos lavándonos, sigándonos aseándonos, pero también quitemos esto, porque lo que te coma va a la letrina, pero lo que sale contamina. Entonces ya vemos lo que Dios nos está hablando hoy, de lo que es el entendimiento. Esto es entendimiento. Oír y entender. Amén, iglesia. Tercer punto, no tienen piedad. Creen que el evangelio es un negocio. Y muchos dicen que hay dos negocios. Da plata al rédito y abrir iglesia es un negocio que da plata. Pero no es la iglesia de Cristo la que se trabaja así. La iglesia de Cristo es sufrida, perseguida. Muchas veces no hay nada y muchas veces hay mucho, porque Pablo lo vio. Nosotros también hay momentos que no tenemos como a veces tenemos, pero hay un balance. Él nunca nos deja defraudados. Tercer punto, dijimos, primero, fabrica y adora ídolos. Segundo, se ofende con la verdad. Tercero, no tiene piedad. Primera de Timoteo 6, 3 al 5, dice piedad y contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, mala sospecha, disputa necia de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, corruptos de entendimiento, que cogen el evangelio como un negocio, pero no tienen piedad, no tienen misericordia, no son esas personas piadosas, no tienen contentamiento, tienen la avaricia. Hay que salir de todo eso. Y te dice hoy, sal, evita a los tales. Si tú sigues y tú no ves con quién te estás metiendo, a quién le estás siguiendo, ya eso es cuestión tuya. Tú sabrás, órale al Espíritu Santo, órale a ese Padre, a ese Hijo, a ese Espíritu Santo que es el mismo Dios, órale y dile que te dé entendimiento, que te abra la luz, que te quite toda tiniebla o toda ceguera que tú puedas tener, y verá a ver qué te pasa lo que nos ha pasado a los que estamos predicando el Evangelio, que todavía queremos más. Yo sé que entre más buscamos, más vamos a tener, porque el que busca encuentra, y el que llama se le abre, y al que le pide, Dios le dará. Dame entendimiento. En el Salmo 119, hoy lo miramos, en cada versículo que fuimos mirando, 4, dame. No se canse de pedir. Entonces, en este punto, ¿qué son? Mire que dice, no tienen piedad. Son hombres corruptos de entendimiento. Por eso es que usted dice, bueno, ¿y por qué? Y tanto el que lo está oyendo como anda en las mismas, dice y aplaude. Da qué palabra tan hermosa. Pero cuando uno oye y entiende de uno, dice, eso no es lo que dice Dios en su palabra. Ya torció las escrituras, ya está buscando provecho, ya que lo que está lanzando es un dardo ahí para aprovecharse. Entonces, cambiemos la forma de escuchar y de entender la Biblia, porque hay tiempo todavía. Y cuarto, resisten la verdad. Eso sí lo va a encontrar usted, persona. Y ahí mismo en 2 Timoteo 3:8. Cuando nosotros aparece el carácter de los hombres en los últimos tiempos, está una gama que nosotros se los dimos, pero vamos a llegar al final. Y dice, 2 Timoteo 3:8, y de la manera que Jane y Jambre, que eran unos brujos, que se opusieron a Moisés, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces resisten la verdad. A partir de este tema se lo vas a enviar a alguien y va a resistir la verdad. Va a decir, eso no lo escucho, mentira, no quiero saber porque ya yo me muero en lo que yo sé. Y eso es falta de entendimiento. Eso es falta de conocimiento de la verdadera palabra de Dios, que es la Biblia. Amén, iglesia. Pero como vimos ya todo esto, si no se hace va a traer unas consecuencias, que es la que Dios quiere evitarnos hoy. Que no caigamos en esas consecuencias que trae al no obedecer la palabra. Vamos a la primera. Vamos a Proverbios 6:32. Proverbios 6:32. Amonestación contra el adulterio. El adulterio lo hay físicamente y espiritualmente. Aquí nos habló que el que no tiene entendimiento fabrica ídolos, los adora, y eso es adulterio espiritual también. Dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Mire las consecuencias. Si has cometido un adulterio, arrepiéntete de todo corazón,
como hizo David, si es físico. Y si estás cometiendo adulterio espiritual, haz lo mismo. Porque lo hay espiritual y lo hay físico. Entonces, ambos necesitan un arrepentimiento. Mientras tengas vida y tengas esa gran oportunidad, hazlo. Hoy mismo lo puedes hacer y prometerle a Dios que nunca más lo vuelves a hacer. Entonces, ¿sabe por qué? Porque aquí, en el proverbio aquí 16, 17, hay mucha gente filósofa, pura filosofía, filósofo, pero no tienen el entendimiento de la palabra. Proverbio 17, 16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. ¿De qué sirve tanta filosofía? ¿De qué sirve tanto estudio si no aplicamos la verdadera palabra, correcta como está aquí? De entender, porque a veces se jactan sus arrogancias. Tengo cátedra, tengo eso, sí, todo eso es bueno, importante hacerlo, pero mejor es que tú entiendas la palabra y la pongas en práctica, para que tu alma no se corrompa y tu alma pueda ser de Cristo. Entonces mire que dice muy claro: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? Simón el mago quería comprar el don con plata, y esto lo da el Espíritu Santo, esto no hay que comprarlo, esto es gratis. No teniendo entendimiento. En el 18, el falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. También hay que tener entendimiento para servir de fiador. Hay personas que hacen las cosas a la ligera. Y no porque es mi amigo, pero tú has probado que es tu amigo. Porque hay tantos amigos que yo les llamo más bien conocidos. Porque el amigo verdadero es el que ama a Jesucristo. Que lo ame. Porque también puede ser un traidor. Para que tú caigas. Hay gente que ha perdido la casa, han perdido la cosa por estar sirviendo de fiadores. Que es lo que tenemos que huir. Si lo haces, dice aquí, si tienes con qué pagar, hágalo. Porque si no te van a llevar hasta la cama. Entonces, para todo eso hay que tener entendimiento. Hay que aprenderlo, iglesia, para evitar muchos dolores de cabeza. Otro es muerte. Trae muerte. Proverbio 10, 21. Proverbio 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Qué bueno que te busquen para buscar un buen concepto, que tú les des un entendimiento a lo que ellos te están pidiendo, las razones que te están pidiendo, o lo que te están pidiendo de la Biblia, otras cosas también, y tú tengas la sabiduría, porque eres una persona entendida, versado en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Entonces corrompe el alma. ¿De qué sirve el dinero, tener y comprar la sabiduría si no tiene el entendimiento? Entonces es importantísimo el entendimiento. Por falta de conocimiento se perdió mi pueblo, dijo el Señor. Eso está en Oseas 4:6. Por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, se pierde mi pueblo, se pierde mi iglesia, y cualquiera se pierde. Entonces, miremos cómo es. Pero a pesar de que mencionó consecuencias, miramos todos estos puntos. Dios también tiene cosas hermosas para nosotros. Beneficio cuando nos metemos a buscarlo y comenzamos a entenderlo. ¿Sabe qué pasa? Que nos vuelve sabios. Vamos a Proverbios 10, 23. El hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Ahí están las dos, el insensato y el sensato. Al insensato le agrada
Mire cómo dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Soy feliz, me recreo en la Biblia, en dar consejería, en predicarla, en lo que se me venga en el trabajo del Señor. Feliz, me encanta porque aprendo más. Cada día se capacita uno un poquitico, poco a poco. Vamos avanzando y nos vamos volviendo sabios. Tenemos gracia, que es lo que mucho escasea. Y la gracia nos debe acompañar delante de Dios y delante de los hombres. Entonces vamos a ver lo que dice Proverbio 13:15. Proverbio 13:15. El buen entendimiento, mire cómo dice, da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Dios, en su infinito poder, en su infinito entendimiento, como nos habló hoy, quiere que tú salgas de ese camino duro y vengas al camino suave con Él, vengas a la gracia. Esta gracia es salvación. Vuelvo y le repito, el buen entendimiento da gracia. Ahí donde se encuentra uno que la persona dice, está en la gracia de Dios. Esa persona se le ve que tiene la gracia de Dios. Lo que dice, se le siente que está. Pero si es un necio, se divierte en sus necedades. En cambio nosotros nos alegramos en la sabiduría. Nos divertimos con el entendimiento que Dios nos ha dado. Amén, iglesia. Otro punto, tercero. Somos rectos. Enderezamos el camino cuando nosotros aprendemos el conocimiento. Vamos a Proverbios 15:21. 15:21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Entendido. El otro, que dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento. Se ríe, se goza y a veces no sabe ni de qué es lo que habla ni lo que dice. Y el versículo 32, ahí también. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Se vuelve una persona recta, justa, porque él aprecia la disciplina. El necio la desecha. El carnal se levanta contra ti cuando tratas de disciplinarlo. Dice que te manchas con el impío, te acarrea problemas y se ofende. Entonces, pidámosle a Dios todos los días que nos enseñe más y más y haremos las cosas como Él quiere. Y miramos el último, dice, conocemos los tiempos. Ahora hay tantas cosas que están diciendo. Te van a marcar, que te van a hacer no sé qué. Porque el que no tiene el entendimiento está creyendo eso. Ahora, el que entiende la Biblia dice que Jesús va a venir por su iglesia y que va a haber el rapto de la iglesia, pero que ahora lo detiene el Espíritu Santo que está en la iglesia, pero cuando salga, entra inmediatamente. Y entonces, ¿quién te puede sellar si ya tú estás sellado con el Espíritu Santo? Vas a tener 2 sellos. Dios no se contradice, ni le va a permitir al que Él selló a que se lo vuelvan a sellar. Y ese es el miedo que te mete, por falta de conocimiento, por falta de entendimiento, pero vas a aprender cada día más que no es lo que están hablando. Vamos a proveer, Apocalipsis 13, 16 al 18. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues número de hombre, y su número es 666. Mente sabia con entendimiento. Porque en el mundo hay sabios, pero no entienden ni a Dios siquiera. Y tanto sabios. Y por eso dice, a los sabios de este mundo, para él son, si él quiere, son una basura. Y los entorpece. Pero el sabio de Dios lo bendice y lo ayuda y lo ilumina cada día más. Entonces la marca, sí. Aquí dice que en la mano derecha, en la frente, el 666. No se deje meter tantas especulaciones. Usted cuente que se va y que no va a estar aquí en esos 7 años, 3 años y medio de paz mentirosa, pero después se va a desatar. ¿Para qué? Para que el anticristo cumpla lo que Dios ha permitido. Pero usted no va a estar aquí como iglesia. ¿O acaso usted no tiene el entendimiento, el conocimiento, para que usted ande asustado? Ya fue sellado, ¿cómo lo van a volver a sellar? Entonces, entendimiento es lo que necesitamos. Mire que en la segunda carta de Pedro, porque a veces también hay ignorancia, y dice, el día del Señor vendrá. No dijo que ya vino, vendrá. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Tienes que limpiar el entendimiento, porque puede tener sucio. Señor, hoy esta palabra me tiene que ayudar a entender que es así, que no es lo que yo estaba pensando, es lo que la palabra dice. Y por eso se hizo este tema para un tiempo que estamos viviendo, que nos pueden confundir. El uno dice una cosa, el otro. Pero te has preguntado que el que está diciendo eso tendrá el entendimiento. Puede tener mucha filosofía, puede tener muchos títulos, pero de pronto no tiene el entendimiento de parte del Espíritu Santo, que fue el que inspiró esta palabra. Y por eso a veces nos equivocamos. En mi pueblo decían que de cualquier matojo sale un conejo. Y Dios utiliza al que menos cree usted. Al que usted tiene por vil y despreciado, lo puede utilizar. No se equivoque. Escuche y entienda la palabra de Dios. Amén. Entonces concluimos. Iglesia, el entendimiento es un manantial de vida. Cuando tú tienes el entendimiento, tienes la vida eterna. Porque tú vas a ser una persona privilegiada, maravillosa. Porque Dios, eso es lo que quiere de cada uno de nosotros. Vamos a Proverbios 16, 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El entendimiento de esto, que es erudición, es un entendimiento falso. Eso es lo que él tiene. Entiende como él le da la gana, pero el de entendimiento este verdadero. Manantial de vida es el que dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. ¿Te has preguntado, en ti reposa, tú lo tienes? Más la erudición de los necios es la necedad. Lo contrario al entendimiento que tenemos nosotros. Amén, iglesia. Entonces que Dios me los bendiga grandemente. Otra noche de palabra y estuvimos bien haciendo la voluntad de Dios. Y vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te alabamos y te glorificamos y te pedimos perdón, Señor, si hemos estado peleando contra tu palabra por falta de entendimiento, por tener cegado el entendimiento. Hoy reprendemos toda obra del enemigo que haya puesto en mi corazón y me haya cegado
pero sé que a partir de este momento mi entendimiento va a tener luz, porque cuando uno escucha la palabra de Dios, las tinieblas se van. Señor, yo sé que hablaste, que no fue el predicador. Fuiste tú, Señor, que utilizaste al predicador para que este mensaje hoy llegara a mi vida y pudiera conocer verdaderamente el verdadero entendimiento. Porque de pronto tantas cosas había hablado que iban en contra de lo que tú dices. Porque tu palabra dice que a ti te agrada que se alabe el hombre en entenderte y conocerte. Como nos lo dijiste a través del profeta Jeremías 9, 23 al 24. Eso ahí sí debemos de alabarnos, en entenderte y conocerte, Señor. Oh mi Rey, te damos gracias. Bendecimos, Señor, a la Iglesia Universal de Cristo. Bendecimos a los enemigos, a los presos los ponemos en tu presencia para que puedan ser libertados, a las autoridades. Te ponemos los presidentes también, Señor. Dale sabiduría en estos momentos de confusión. Ábreles el entendimiento para que puedan ver la luz de Cristo y puedan tener dirección en lo correcto y puedan hacer la labor que tú les mandaste hacer, Señor, porque esté puesto diseñado por ti, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia grande y poderosa que está en todo el mundo. Hermanos que en estos momentos están padeciendo persecuciones, los ponemos en tu presencia. Te ponemos nuestra familia donde nacimos para que tú también les des el entendimiento y salgan de ahí. Mucho adulterio, que lo que están es corrompiendo su alma. Los otros están bajo la idolatría, que también son ignorantes de su propio invento. Oh Señor, gracias. Bendícelo, Señor, y que se le abran los sentidos espirituales. Y los ponemos en tu presencia, Señor. Todo lo ponemos bajo el poder y la autoridad tuya, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por todo. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, Padre. Porque tú enviaste a tu Hijo y Él te rogó y enviaste al Espíritu Santo. Un solo Dios verdadero, único, que presenta tres manifestaciones, siendo el mismo. Misterios que cuando estemos en tu presencia sabremos por qué lo quisiste hacer así. Ahora nos interesa es el entendimiento, el conocimiento de tu palabra. Bendito eres tú, Señor. Te amamos, te adoramos y te glorificamos. Y que este mensaje pueda llegar a muchos que tienen las tinieblas tan nublados, tienen los ojos cegados para ver tu palabra, puedan ser abiertos y todo oído pueda ser destaponado. Porque dice oír y entender. Bendito eres tú, Señor Jesucristo. Te adoramos y te glorificamos. Y todo lo ponemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al que vive.